Voz de Neo. Seguí tu plan. Ahora de 18 a 27 años. Hola, buenas noches. En la década del 60 del siglo XX, Mao Zedong usó el concepto revolución cultural para llamar a lo que en realidad fue una gigantesca inquisición, ¿no? Un proceso de persecución ideológica verdaderamente atroz. Desde mi punto de vista, las dos verdaderas merecedoras del concepto revolución cultural son las conquistas realizadas por el feminismo en el campo de los derechos de la mujer y las conquistas de la homosexualidad en cuanto al reconocimiento de la diversidad sexual en la naturaleza humana y el otorgamiento de los derechos que corresponden a la diversidad sexual. Esas, desde mi punto de vista, son dos verdaderas revoluciones culturales y las dos más grandes revoluciones culturales ocurridas desde mediados del siglo XX hasta la fecha. Por eso creo que esas revoluciones culturales son lo que merecen el concepto de progresista. Cuando yo pienso en el concepto progresismo, no pienso en regímenes que tengan alguna forma de autoritarismo institucionalizado. Yo al concepto progresismo lo relaciono con eso, ¿no? Con la ampliación de derechos, con las inclusiones, con el cese de marginaciones, de formas de persecución, con el cese de realidades sociales, tradiciones, costumbres, enquistadas en una sociedad que implicaban la segregación y el sufrimiento de una parte de la sociedad, ¿no? Y en este sentido me parece que el concepto progresista está intrínsecamente ligado a los grandes logros del movimiento feminista entre el siglo XX y lo que va de este siglo, y también a la conquista del reconocimiento de la diversidad sexual en la naturaleza humana. Cuando uno mira la China de estos días, que en el terreno de la economía ya nada tiene que ver, absolutamente nada tiene que ver con la China de Mao Zedong, la China de estos días es la que introdujo exitosamente el capitalismo desde los tiempos del liderazgo de Deng Xiaoping, los continuó Zhao Ziyang, Hu Jintao y lo continúa también el actual líder chino, Xi Jinping. Sin embargo, cuando uno mira en materia de continuidades, encuentra continuidades en algunas páginas oscuras de la revolución china, del comunismo chino, del Partido Comunista Chino en el poder. Y uno está en el campo precisamente de la diversidad sexual aún no reconocida o aún combatida ferozmente desde el Estado chino, cuya cabeza es el Partido Comunista Chino. En esta semana ha sido noticia que el gobierno de China ha dictado normas para que en la televisión y otros medios de comunicación se exija erradicar cualquier imagen del hombre que no responda a un estereotipo de masculinidad, ¿no? A erradicar los hombres afeminados. No sé cómo será exactamente las palabras utilizadas en el alfabeto chino, pero he visto cómo varios medios en distintas partes del mundo lo han traducido con esos términos. O sea, la televisión en China y otros medios de comunicación masivo en China deben erradicar la imagen del hombre afeminado, ¿no? Un hombre afeminado, un hombre que no responda a los cánones que dicta el Partido Comunista sobre masculinidad, no puede estar en cámara, no puede estar en un medio de comunicación. Y se trata de una ofensiva en varios ámbitos, no solamente en los medios de comunicación. Por ejemplo, la Universidad de Shanghái le ha pedido a todas sus facultades y a todas
las filiales que esa universidad importantísima de China tiene en muchos rincones de aquel gigantesco país, que elaboren listas de estudiantes que sean LGTBQ+. O sea, listas de estudiantes de la comunidad LGTBQ+. Listas negras. La Universidad de Shanghái le pide a los decanatos de las facultades y a las direcciones de las filiales en todo el país que le haga listas negras. ¿Quiénes tienen que estar en esas listas negras? Los homosexuales. Y exigen también que en esas listas se describan las condiciones psicológicas, las posiciones políticas, los contactos sociales de quienes integren esa lista negra. Es verdaderamente espeluznante, es verdaderamente increíble que a esta altura del siglo XXI, en un país gobernado por un partido comunista, exista semejante persecución contra la diversidad sexual, semejante conservadurismo reaccionario, ¿no? Y semejante inexistencia en el escenario principal del concepto progresismo. Por cierto, esto no es nuevo en el marxismo ni en los estados gobernados por partidos comunistas, casi es una regla. Marx también tenía homofobia y hay escritos donde eso aparece. Engels, en su libro sobre el origen, El origen de la familia, en los capítulos referidos a la antigua Grecia, muestra una homofobia. Pero Marx y Engels son del siglo XIX. En el siglo XIX todos eran homofóbicos. La homofobia era la regla, ¿no? Y quien estuviese a favor de lo otro o fuese un homosexual debía vivir en la clandestinidad y mantener la boca cerrada. Lo que diferenciaba a Marx de las homofobias en las derechas, por ejemplo, es que Marx lo consideraba una degeneración producida por el capitalismo. Pero en todo caso, lo disculpable en ello es que son del siglo XIX, menos disculpables que en el siglo XX, en la Unión Soviética, se perseguía la homosexualidad, se la condenaba a la clandestinidad y si se exponía, se la condenaba a los neuropsiquiátricos, los encerraban en neuropsiquiátricos en la Unión Soviética. En Cuba, es célebre la persecución que sufrieron siempre los homosexuales hasta que apareció Mariela Castro, la hija de Raúl, y cambiaron un poco las cosas. Los padres tenían que denunciar en Cuba a sus hijos si eran homosexuales, tenían que avisarle al Estado que uno de sus hijos era homosexual. Mao Zedong, volviendo a China, condenaba el fusilamiento. En China, a los homosexuales los fusilaban porque Mao consideraban que la homosexualidad era una perversión que pervierte a la sociedad y que además genera enfermedades o propaga enfermedades. El fusilamiento era lo que imponía Mao Zedong a la homosexualidad. Los 3 no de Mao: no a la desaprobación, pero no a la aprobación y no a la promoción. En este tercer no, de los 3 no de Mao Zedong, no a la promoción de la homosexualidad, entra el exhibirse, el no ocultar la naturaleza, en que una persona pueda mostrar su naturaleza sexual y no ocultarla, recluirla en una suerte de clandestinidad social. Ese era el no a la promoción. Y todo parece indicar que a esta altura del siglo XX ese no sigue vigente. Por lo menos eso es lo que se ve en esta norma dictada por el gobierno chino para erradicar la presencia de hombres afeminados ante las cámaras. En la Argentina hay quienes
tienen una posición progresista respecto a la diversidad sexual de la naturaleza humana y quienes incluso han hecho cosas en favor de eso. No todas las posiciones que tienen son progresistas, pero en ese punto yo considero que claramente sí han tenido políticas progresistas. Curiosamente, también, y es el caso del kirchnerismo, tienden a considerar que Rusia, que el gobierno ruso y que el gobierno chino son progresistas. En Rusia, donde hay una constitución homofóbica impuesta por el actual presidente Vladimir Putin, y en China, donde el gobierno está dictando normas como las que desarrollé en esta página. Nos vemos en la próxima página.